Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Nuevamente en nuestra actividad de Leamos y Aprendamos Juntos, nuevamente aquí acompañándonos, nuevamente aprendiendo, recorriendo estos maravillosos escenarios que hemos visto y vamos hoy a terminar nuestro conocimiento sobre los continentes. Pero como siempre, invitándolos a compartir un cafecito que nos reanima, que nos llena el espíritu y que nos permite pasar estos minutos de una manera muy agradable. Bueno, ya hoy finalizamos este recorrido por los continentes y vamos a terminar con el continente americano, un continente que conocido por la mayoría de nosotros, los latinos, los de América, pero para otros desconocido. Y espero que estos datos que les voy a compartir pues nos hagan recordar nuestros orígenes y si no los conocemos pues qué rico saber de ellos. Así que vamos a dar inicio a este maravilloso tema que es el continente americano. Actualmente, América tiene una población de 900 millones de habitantes, una gran extensión que permite que se tengan todos los climas a unos tiempos muy cercanos, a unos pasos unos del otro, como lo vamos a ver. Esta gran extensión de tierra y también las diferencias de cultura han permitido que tengamos una división en este continente en tres partes: América del Norte, Centroamérica y América del Sur. Los países de América del Norte son Canadá, Estados Unidos, Groenlandia, México. En Centroamérica hay 29 países. Algunos de los más conocidos por nosotros son Aruba, Bahamas, Bermudas, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Jamaica, por nombrar algunos. En América del Sur tenemos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Malvinas, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela. Una gran variedad de países, una gran variedad de cultura, una geografía completamente variada en cada uno de estos continentes, de estos países, y muy rico en toda su extensión, muy rico en cultura, en fauna, en flora. Vamos a ver un poco de la historia de este continente americano. En 1492, Cristóbal Colón realizó el primer viaje documentado de Europa a América y que lo condujo a la colonización extensa europea en este continente. A partir de la llegada de Cristóbal Colón, también se presenta la introducción de nuevas enfermedades como la viruela, que produjo una catástrofe demográfica que algunos investigadores estiman que murió el 93% de la población de aquel entonces. Y de esta manera también algunos imperios europeos conquistaron y colonizaron una gran parte del continente americano que ya estaba ocupado por culturas y civilizaciones asentadas desde mucho antes. En América del Sur se instalaron repúblicas de pueblos de origen africano, personas que estaban logrando de la esclavitud a la cual habían sido reducidos por los portugueses. ¿Recuerdan cuando vimos Europa? Los africanos ingresando por Portugal, pero eran vendidos como esclavos a los grandes reyes, a los grandes dueños de territorios extensos y convertidos en esclavos.
En 1816 se conforma un estado independiente denominado Gran Colombia, que abarcó los territorios actuales de Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. Algunas zonas de Brasil, Costa Rica, Guyana, Honduras, Nicaragua y Perú, pero esta república se disuelve en 1830. A partir de 1831, estos pueblos bajo el dominio de España llevaron adelante una guerra que fue llamada Independencia Hispanoamericana, que luego de muchos procesos y de muchas guerras llegan a formar las naciones de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Panamá, Uruguay, entre otras, y contemplando una independencia. En el siglo XIX, Estados Unidos se afianza como potencia de carácter mundial, reemplazando a Europa como poder dominante de la región. Y en el siglo XX se incrementa la diferencia en el desarrollo de Norteamérica con respecto al resto del continente. Así que mientras Estados Unidos se convierte en una superpotencia mundial a mediados de siglo, América Latina y el Caribe se consolidan en una región y se nota la desigualdad social. Pero vamos a ver esas civilizaciones que inician en América y que nos llevan a tener nuestro pasado, nuestra historia. A lo largo y ancho del continente americano existieron varios pueblos y varias civilizaciones indígenas con características culturales muy diversas, muy distintos unos de los otros. Tenemos, por ejemplo, los mayas, una de las civilizaciones más duraderas en el continente americano. Constituyeron ciudades-estado independientes entre sí, donde eran gobernados por un rey. Este rey ejercía poder sobre la ciudad asesorado por un consejo. Y luego estaban los sacerdotes, los guerreros, más abajo artesanos, artistas, comerciantes y finalmente campesinos y esclavos. Fíjense que esta distribución social y política es la misma en todos los sitios que hemos visto, la misma en todos los continentes. Un rey, un soberano, un imperio y hacia abajo muchas personas hasta llegar a la última base de esa pirámide que son los esclavos sin voz ni voto. Pues bien, como en la mayoría de las civilizaciones, la base de la economía maya se sustentó en agricultura, destacándose el cultivo del maíz. El comercio también fue muy importante para esta civilización. Importaban cobre, oro y plata de Centroamérica y exportaban productos como el cacao, el ámbar, la sal. Los mayas utilizaron diferentes rutas terrestres y marítimas. Esta civilización también nos presenta una serie de sacrificios humanos y de animales, ya que existía la creencia de la vida después de la muerte. Y según ellos, el paraíso esperaba a todos los guerreros muertos en batalla, a los sacerdotes y a las mujeres muertas durante el parto. También se destaca en esta cultura que crearon un complejo sistema de escritura compuesta por jeroglíficos. También fueron muy avanzados en estudios matemáticos, ya que inventaron un sistema numérico donde emplearon el cero. Y finalmente, crean bajo conocimientos astronómicos un calendario de gran precisión. El calendario maya, que rige todavía nuestros calendarios. Muy conocido. Una de las culturas más importantes de América, la cultura maya.
Un descansito. Otra de las culturas bien importantes, los aztecas. Se dice que a mediados del siglo XII, este pueblo había abandonado sus tierras originarias para comenzar una travesía que lo llevó a establecerse en las riberas del lago Texcoco, actualmente México. En este lugar fundan en 1325 Tenochtitlán, la ciudad más importante que crece rápidamente en tamaño y en poder, y pronto inician una política de acercamiento hacia otros pueblos hasta llegar a conformar las ciudades de Tlacopan y Texcoco, denominada la Triple Alianza, junto con Tenochtitlán. Esta ciudad se sitúa rápidamente como el centro político, económico y religioso de este imperio azteca, dominando así un gran territorio y una diversidad de pueblos. Esta organización estaba básicamente bajo el gobernante supremo conocido como Huey Tlaoni o Gran Orador, quien gozaba de amplios poderes políticos, religiosos y militares, y era considerado la reencarnación de los dioses en la tierra. Su poder ejercido sobre el territorio se dividía en unidades conocidas como Altepelt, a su vez subdivididas. Contaban con gobernantes y dirigentes subordinados al poder central y que se encargaban de controlar la población y recaudar tributos. Por otro lado, esta sociedad azteca también poseía una marcada jerarquización social, donde los privilegios y los roles eran muy diferenciados entre ellos. Dentro de sus rituales también se encuentran sacrificios humanos buscando rendirle honor a las divinidades solares. Así como la cultura maya, los aztecas también basaron su economía en la agricultura, en complejas redes de intercambio que abarcaban todo el imperio. Exportaban gran variedad de frutas, hortalizas como el tomate, el ají, las calabazas. Por otro lado, también desarrollaron innovaciones en cuanto a la agricultura. Como estaban instaladas a orillas del lago, crearon en estos pocos terrenos cultivables unas chinampas que consistían en pequeñas islas artificiales de forma rectangular donde podían desarrollar sus cultivos. Para construirlas, ponían hileras de troncos, árboles y arbustos que eran rellenadas con tierra y material vegetal, y sobre ellas se esparcía el abono para luego cultivar sus diferentes productos. Así que estas chinampas fueron la base de su economía en términos de la agricultura. Bueno, y otra cultura muy interesante son los incas. Esta civilización se desarrolló en los actuales territorios de Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina. Esta civilización inca creó una sociedad muy jerarquizada, siendo la máxima autoridad el emperador, o llamado también inca. Luego venía la nobleza, que estaba formada por familias directas del inca o personas muy importantes como los sacerdotes, y en el último eslabón, por supuesto, campesinos, artesanos y esclavos, como lo vimos ya en otros imperios, en otras culturas. La capital de los incas estaba ubicada en el Cusco, Perú, y desde allí lograron someter el dominio de todos los pueblos. La principal actividad económica, también la agricultura,
y el producto más cultivado, el maíz y la papa. Se complementaban también con la carne de llamas y alpacas, este animal hermoso. Lograron crear muchos andenes o terrazas de cultivo, que las construían en las laderas de los cerros, y el riego se realizaba a través de canales hidráulicos que hacían bajar el agua desde el primer andén hasta el último. Se creaban muros de contención que eran rellenados con piedras y luego con tierra para el cultivo. Como ven, estas civilizaciones eran absolutamente conocedoras de unas técnicas avanzadísimas para su momento en términos de agricultura. Muy organizados, muy juiciosos, y lograron mantener, y hasta el día de hoy podemos tener muchos de sus recuerdos, nos han dejado enseñanzas valiosísimas y podemos hablar con gran orgullo de estas civilizaciones. En Norteamérica, que nace hace más o menos 40.000 años, también tuvieron allí unas civilizaciones muy fuertes. Vamos a conocer algunas de ellas. Las culturas precolombinas presentes en América del Norte, los Inuit, un grupo étnico esquimal que habitaba el norte de Alaska y Canadá. Los Tlingit, considerados como los máximos representantes de la cultura india en el noreste de Norteamérica, habitaban Alaska, Canadá, y el pueblo indígena Sioux, también conocido como Dakota, se asentaron en el territorio que hoy se conoce como Estados Unidos y el sur de Canadá. Los Anasazi se ubicaron en lo que hoy conocemos como Utah, Arizona, Colorado y Nuevo México. Y la cultura mississippiana, que nació en el valle del río Mississippi y se estableció al este y sureste de actual Estados Unidos. La conquista en Norteamérica también parte de luego del descubrimiento de Cristóbal Colón en 1492. En Norteamérica, el imperio español y portugués también se asientan por esta época. En Francia, que ocupó la región de Quebec en Canadá, y Holanda, que fundó colonias también en Norteamérica, incluido lo que hoy se conoce como Nueva York, que antes se llamaba Nueva Ámsterdam. La colonización británica estableció 13 colonias en el oriente de Norteamérica, donde fundaron ciudades como Massachusetts, Virginia, Connecticut, Rhode Island, New Jersey, Pensilvania, Maryland, Georgia y otros. Estas colonias o estas consecuencias que llevaron a América del Norte a esta colonización trajeron un aislamiento sistemático de los indígenas a reservas indias. De esta manera no entorpecían el desarrollo y el crecimiento del país. Y como les decía, también trajeron muchas enfermedades como la viruela, paperas, sarampión y la fiebre amarilla, lo cual hizo que la población muriera fácilmente y fuera después creciendo poco a poco ya bajo una nueva cultura. Asimismo, en Norteamérica crearon o trajeron muchos esclavos africanos para reemplazar la obra de mano que ya estaba muy escasa en América, dada la gran cantidad de muertes de indígenas. Y los africanos eran una población de raza oscura muy fuerte, muy dedicada al trabajo, muy resistente y muy sumisa porque habían salido de sus territorios
considerados inútiles y convertidos esclavos en Portugal, ¿recuerdan? Pero al llegar aquí a América, llegaron llenos de ilusión y llegaron a lo mismo, a seguir trabajando, a ser esclavo, pero tal vez en mejores condiciones. Esta historia que nosotros tenemos nos hace recordar también algunos episodios importantes, algunos momentos, algunos eventos de nuestra historia que, por ejemplo, en lo que es América, en nuestra América, que es el descubrimiento que se produce el 12 de octubre de 1492 con la expedición dirigida por Cristóbal Colón, que llega a la isla Guaraní en las Bahamas, luego de cruzar el Atlántico por 2 meses y 9 días según los registros que se tienen de sus viajes. Nos trae una cultura europea, una cultura que no se conocía en estos territorios y que ellos, especialmente españoles y portugueses, llegan a estos territorios a apoderarse de sus riquezas. Y posteriormente empiezan a llegar los ingleses, franceses, holandeses, rusos, noruegos. Les atraía mucho esta región. Esta región era como un oasis para los europeos, un reencuentro con esta tierra fértil llena de una riqueza agrícola enorme, muchas frutas, mucha variedad de alimentos que ellos no conocían, además de tener en lo que es el Caribe un clima tropical que no pensaban que existiera un clima tan hermoso durante todo el año. Esto los enamoró de esta región americana, se quedaron acá, trajeron progreso, trajeron vida, trajeron enseñanza, cultura, pero también se llevaron mucho de lo nuestro. Y hoy en día nosotros, algunos de nuestros países están más marcados por el ancestro europeo que otros. Y somos, finalmente, descendientes o hijos de toda esta cultura europea. Cristóbal Colón y sus conquistadores que llegan luego hacen unas campañas de invasión especialmente en la costa atlántica de Sudamérica. Sebastián de Belalcázar, Nicolás de Federman, Gonzalo Jiménez de Quesada, derrotaron muchas de estas culturas y adquirieron el dominio total del territorio, particularmente entrando por la costa atlántica de Colombia. Luego pasaron a Ecuador y Chile, donde hicieron también sus asentamientos y donde crearon y fortalecieron su cultura, su poder, su idiosincrasia. Finalmente, las independencias de estos países y liberarnos del yugo español o del yugo europeo se dan en fechas muy cercanas en nuestros países. Por ejemplo, la independencia de Argentina, 9 de julio de 1816. Independencia de Brasil, 7 de septiembre de 1822. Independencia de Colombia, 20 de julio de 1810, una de las primeras en independizarse. Ecuador, 7 de noviembre de 1820. Y así todas por esta época, por estos años, crearon esta independencia que los llevó a tener una nueva vida, una nueva cultura y a empezar a crear sus países y su propio desarrollo. Hoy en día, nuestro continente americano, dividido en estos 3 grandes bloques, América del Sur, América Central y América del Norte, tiene algunas barreras. Nos falta crecer en algunas cosas, pero también tenemos una población hermosa, cálida, rica en grandes cualidades, hermanos latinoamericanos, algunos países
con una marcada influencia europea, otros muy caribeños, otros muy tranquilos, y hay una diversidad de cultura enorme. Países hermosos como el nuestro, Colombia, donde tenemos diversidad de flora, de fauna, un clima espectacular en todo el país. Y como mencionábamos al principio, a pocas horas tenemos unos cambios de clima hermosos, no tenemos estaciones y sí podemos disfrutar de todos los climas en nuestro país. Nuestro país, lindo porque está bañado por 2 océanos, porque tenemos unos territorios de limitación con 5 países, porque tenemos una gran cultura, porque somos un país hermoso. Pues bien, con esto quiero cerrar el tema de América, el tema de nuestro continente americano que tanto amamos y tanto respetamos. Y los invito a que aquí, donde les dejo los links, podamos ingresar y ver más, contemplar más, aprender un poco más de nuestro continente, de nuestros países, de nuestra gente linda y entender que somos hermanos, somos una cultura americana que hay que valorar mucho y hay que respetar mucho. Bueno, me despido de ustedes con el deseo de una feliz jornada, un feliz fin de semana y esperándolos acá nuevamente, esperándolos para nuestro cafecito y nuestra actividad. Leamos y aprendamos juntos. No olviden compartir este link, este enlace y continuar conmigo. Sus comentarios, bienvenidos. Gracias por tanto comentario positivo y hermoso que me llega. Hasta pronto.